para evitar la consumación de las agresiones. Y en este sentido, pues podemos incluir tanto la política pública como las gestiones políticas que pueden y deben de hacer las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de que al detectar una amenaza o un riesgo a defensores de derechos humanos o a periodistas puedan llevar a cabo acciones de coordinación a fin de evitar justamente que estas agresiones vayan en escalada o buscar justamente que el origen de estas agresiones pueda generar un riesgo a la vida o a la integridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Luego tenemos las medidas de protección, que son aquellas justamente que se establecen ya para hacerle frente al riesgo que vive una persona defensora de derechos humanos o un periodista en ejercicio de sus labores y que busca justamente la protección de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de los beneficiarios. Es por ello que en el mecanismo tenemos justamente el establecimiento desde el mecanismo federal de algunas medidas muy conocidas desgraciadamente en el gremio, tanto periodístico como en el gremio de defensores de derechos humanos, como las medidas que tienen que ver con telefonía celular, el establecimiento de chalecos antibalas, cerraduras, infraestructura física que establecemos para proteger la vida o la integridad de una persona que se encuentra en riesgo por motivo de su labor, ya sea periodística o de defensa de derechos humanos. Y por último tenemos las medidas urgentes de protección, que estas son las que tienen como objeto resguardar de manera inmediata la vida, la integridad y la libertad de un beneficiario. Y aquí son las medidas últimas que debemos de dictar, pero que se tienen que dictar de manera inmediata cuando detectamos que una persona tiene riesgo a perder su vida, su libertad o su integridad por algún riesgo o amenaza real, actual e inminente. Y entonces tenemos que establecer justamente una evacuación, una reubicación temporal o el establecimiento de cuerpos especializados de escoltas, así como la protección de inmuebles, no nada más el inmueble de la persona, sino puede ser también el inmueble donde labora una persona defensora de derechos humanos o un periodista. Aquí lo importante también es establecer que desde el mecanismo y conforme a lo que establece nuestra ley debe de haber una correlación entre la medida y el riesgo. Y esto quiere decir que también a través del establecimiento de lo que vaya generando las acciones que el mecanismo vaya teniendo con respecto a la protección a un periodista, conforme la entrevista que le vaya realizando tenga que ir arrojando, debe de haber una idoneidad en la medida. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las medidas funcionan de manera igual si no hacemos justamente un análisis del contexto específico en el que se encuentra una persona defensora de derechos humanos o un periodista. Tenemos que generar información y análisis de contexto muy minucioso para poder determinar cuál es la idoneidad de una medida, porque si no podemos poner en riesgo a través del establecimiento de una medida dictada de manera incorrecta la vida, la integridad o la libertad de una persona. ¿Cómo es esto? Pues no todas las escoltas van a funcionar de la misma manera. Por ejemplo, yo tengo municipios donde en el país la situación de delincuencia organizada o la situación de violencia es sumamente grave y yo no le puedo poner una escolta o no le puedo poner dos servicios de escolta ni un vehículo blindado a un periodista, a un defensor que está viviendo en esta zona y que con motivo de su labor está siendo amenazado, porque por más escoltas que le ponga, lo único que hago es generar un sistema de alerta para estas personas, para las personas agresoras, y al rato me lo van a levantar. Y al rato me van a levantar al defensor o al periodista, aún y con todo el establecimiento, la instalación tanto de las escoltas como de los vehículos blindados. Ahí lo único que me va a operar pues es justamente reubicarlo temporalmente de su lugar de origen para evitar justamente el riesgo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el establecimiento de alarmas. Yo, por ejemplo, tengo que entrevistar a un periodista, a un defensor, conocer dónde vive, dónde se desarrolla, qué tipo de relaciones tiene, cuál es el tipo de recorridos que hace, dónde es su contexto en el que está desarrollando
su labor, porque, por ejemplo, si de repente no tengo esa información y determino que voy a instalar una alarma para su domicilio o para su lugar de trabajo, y resulta que en ese lugar toda la infraestructura social con la que se rodea el defensor o el periodista hace muy visible la alarma, lo único que hago es avisar dónde está el periodista, dónde está el defensor para sus agresores, y lo voy a poner en riesgo. Entonces siempre debe de haber una corresponsabilidad, y son cuestiones que desde la ley tenemos que tener muy bien establecido como parte de las obligaciones de la autoridad para llevar a cabo el establecimiento de estas medidas. ¿Cómo está integrado el mecanismo? El mecanismo no es, como lo dice su propia palabra, no es una sola autoridad. Existen muchas malas interpretaciones también que se han brindado a lo largo de los años con respecto al mecanismo y el funcionamiento del mismo. Una de las principales es que cuando se habla de mecanismo, de inmediato la gente lo que hace es asociarlo con la Secretaría de Gobernación, y esto es un error. La Secretaría de Gobernación no es el mecanismo. Si nosotros buscamos la definición de mecanismo en el diccionario, nos vamos a dar cuenta que el mecanismo habla justamente de un sistema o un conjunto de elementos que de manera ordenada van trabajando y conviviendo entre sí para poder dar un resultado. Entonces, la Secretaría de Gobernación solamente es una parte del engranaje, y la denominación de mecanismo le corresponde a estas instancias, porque justamente son varias autoridades las que tienen que generar de manera coordinada, de manera institucional, acciones que busquen la protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Mi mecanismo está conformado por 5 autoridades federales. Estas son la Secretaría de Gobernación, quien la va a presidir, y quien es el CEN, que es la Coordinadora Ejecutiva Nacional. O sea, somos el brazo operativo del mecanismo, pero no somos el mecanismo. Sin embargo, ya por tradición nos dice el mecanismo, está bien, no hay ningún problema, solamente les hago esta distinción, porque cuando elaboren justamente su ley, tengan muy bien definido justamente qué es quién, a quién le corresponde qué, y cuál será la función y la delimitación de las obligaciones que tenga cada una de las personas, de las autoridades que vayan a integrar el mecanismo. Luego tengo un Consejo Ciudadano. Este Consejo Ciudadano está integrado por 9 personas. De esas 9 personas, 4 van a estar dentro de la Junta de Gobierno, tienen derecho a voz y voto. Luego tengo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos son la Junta de Gobierno del mecanismo, que es el órgano máximo de toma de decisión de la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y en este mecanismo, como les decía anteriormente, la Secretaría de Gobernación funge como la Coordinadora Ejecutiva Nacional, y dentro de la Coordinadora Ejecutiva Nacional, a través de mi ley, también se establecen cuáles son las unidades administrativas que van a estar funcionando para operar e implementar las medidas de protección a favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y en este sentido, la ley me establece 3 áreas principales. Primero, la unidad de recepción de casos y reacción inmediata, que también por tradición se le conoce como la primera unidad. Luego tengo la unidad de evaluación de riesgos, que se le conoce como segunda unidad. Y luego una unidad de prevención, seguimiento y evaluación, que además aquí en esta unidad, que seguramente dirán, sí, y esa es la que conocen como tercera unidad, efectivamente así la conocen como tercera unidad. Existe un error dentro de la ley, la pueden encontrar como la unidad de prevención, seguimiento y evaluación, pero también la pueden encontrar como unidad de prevención, seguimiento y análisis. Es exactamente lo mismo, tiene las mismas funciones, no son 4 unidades, es un error que trae la ley. Esta unidad de prevención, seguimiento y evaluación, o de análisis, es justamente el área de inteligencia del mecanismo, es el área que va a generar o desarrollar también política pública, es el área que busca la evaluación de las medidas de protección, así como su efectividad, es el área que busca justamente la prevención,
y es el área que va a estar en contacto con los mecanismos o con las unidades estatales de protección a fin de compartir información que busque la generación de mapas de riesgo, que busque la generación de mapas de calor, que busque justamente la información estadística necesaria sobre los patrones de riesgo a los que se está enfrentando un periodista o un defensor del territorio nacional por motivo de el desarrollo de su labor, y que de manera temprana nos pueda advertir sobre esta situación para establecer medidas en su favor o buscar la coordinación con los 3 órdenes de gobierno a fin de evitar que estas amenazas y riesgos puedan llegar a cristalizarse. En la primera unidad, pues obviamente es el área donde se reciben las solicitudes, es el área que hace la entrevista y es el área que cuando detecta que existe un riesgo extraordinario puede dictar medidas extraordinarias que no pasarán forzosamente en ese momento ni se dictarán por parte de mi Junta de Gobierno, sino que como es un procedimiento extraordinario se establecerá de manera urgente e inmediata. En cambio, si existe del análisis de la información un riesgo ordinario, esta información se procesará, se generará un análisis, se dará justamente la incorporación del beneficiario al mecanismo y el asunto se tornará a la segunda unidad, que someterá a consideración de la Junta de Gobierno de manera esporádica estas evaluaciones para que se puedan analizar y ver si efectivamente fueron bien emitidas, si existe a través de la generación de los análisis de riesgo información que determine que debe de elevarse la medida, debe de disminuirse la medida o incluso puede cerrarse un caso. La integración de mi Junta de Gobierno además también me permite que tenga yo invitados con voz pero sin voto a la Junta de Gobierno, y aquí podemos ver que en el mecanismo federal tenemos a miembros de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos que participa en las juntas de gobierno, junto con un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un representante del Poder Judicial, una persona también representante del Senado de la República que esté dentro de la Comisión de Derechos Humanos, y una persona también representante de la Cámara de Diputados que se encuentre dentro de la Comisión de Derechos Humanos de dicha Cámara. Ellos también forman parte de mi proceso deliberativo en mi Junta de Gobierno, no tienen derecho a voto, pero sí derecho a voz. Y esto nos ayuda porque justamente es la manera en cómo podemos generar no solamente una adecuada implementación y análisis de las medidas de seguridad y de protección que le establecemos a nuestros beneficiarios, sino que también se va buscando a través de esta coordinación y este debate que se da dentro de la Junta de Gobierno, la generación de acciones tanto políticas como de acciones de seguridad con otras instancias u órganos u organismos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como del Judicial en el ámbito federal. Parece que el mecanismo es una instancia también muy completa, muy compleja, pero hasta inicios de este sexenio teníamos aproximadamente 798 personas incorporadas, lo cual es un número muy bajo. Sin embargo, al iniciar la presente administración, este número se incrementó en un 97.8%. Y en el último trimestre, la incorporación de personas beneficiarias al mecanismo generó un incremento de casi el 150%. A la fecha, el mecanismo tiene incorporadas 1.570 personas en su estadística, de las cuales 524 son periodistas. De estas 524 personas, 144 son mujeres y 380 son hombres. De esta estadística también tenemos que en el mecanismo tenemos incorporadas a 1.044 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 566 son mujeres y 480 son hombres. El incremento de beneficiarios dentro del mecanismo federal obedece a muchísimos factores y uno de ellos pues, es justamente la confianza que se generó a través del gobierno para con sociedad civil
para poder recibir este tipo de protección. Anteriormente había un rechazo hacia las medidas que establecía el mecanismo, porque también los beneficiarios sentían que el mecanismo los podía vigilar o que podía establecer medidas que iban a tener una intromisión en su vida. Esto también es algo muy importante de tomar en consideración, porque ninguna medida que dicte el mecanismo puede generar intromisión a la vida privada de una persona defensora de derechos humanos o de un periodista, y tampoco se puede dictar ninguna medida que no esté debidamente consensada con la persona defensora de derechos humanos y periodistas. Existen casos en donde el mecanismo ha dictado, por ejemplo, el establecimiento de escoltas, pero el beneficiario no lo ha querido porque justamente genera una vulneración a su intimidad. Aquí no nos queda de otra más que buscar el establecimiento de otro tipo de medidas alternativas, aunque no sean las más idóneas, pero no podemos dictarlas si no es justamente con la voluntad del beneficiario. Ese es un reto que a veces tenemos, porque entendemos que hay personas también que no quieren ser sustraídas de sus estados de origen, porque tienen un arraigo, porque ahí tienen a su familia, porque tienen ahí su trabajo, porque ahí tienen toda su vida desarrollada, y cambiar de domicilio pues es una situación muy complicada. Sin embargo, también aquí es muy importante establecer que las medidas que el mecanismo dicta no son medidas asistenciales, son medidas de protección. Las medidas asistenciales que pueda llegar a tener el gobierno para con este tipo de beneficiarios cuando se encuentran en su calidad de víctima son dictadas y otorgadas en su favor por otro tipo de instancias, como las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, las comisiones estatales de víctimas, que en ese caso sí tienen una naturaleza asistencial que busca justamente la reincorporación de la persona a la sociedad para buscar la restitución del tejido social con motivo de la comisión de un delito o de una violación a derecho humano. Pero las medidas que establece el mecanismo no pueden ser asistenciales, son medidas de seguridad. Esto quiere decir que, por ejemplo, el mecanismo no puede en ningún momento brindar alimentación a una persona si no es justamente por motivo de una situación de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando en el mecanismo hacemos una reubicación temporal, pues obviamente están en un mal llamado refugio, es otro de los conceptos que también se tienen como tradición decirles refugio. Los tenemos reubicados de manera temporal, pero al darles esa reubicación temporal también les tengo que dar alimentación y les tengo que ayudar justamente con sus enseres, porque estamos en la lógica de que la persona se encuentra aislada, se encuentra en un lugar donde está protegido del refugio, pero que para justamente buscar que no se autovulnere, pues no puede salir o no debería de salir. Sin embargo, tampoco esta situación se va dando, toda vez que muchas veces la persona beneficiaria siente que este tipo de medidas a veces lo único que hace es restringir su derecho a la movilidad, y entonces empieza a haber una situación ahí un poquito crítica y complicada con respecto a la implementación de estas medidas. Es muy importante que también dentro de la edificación de cualquier proyecto de ley que se vaya teniendo, se establezcan este tipo de situaciones para evitar justamente la vulneración de cualquier derecho o la conculcación de cualquier derecho por la implementación de una medida en favor de una persona. Pero también debe de quedar muy claro que ninguna medida de seguridad va a funcionar si no existe una corresponsabilidad. No solamente una corresponsabilidad con las autoridades, sino también con las personas beneficiarias. Ninguna medida de seguridad, por más grande que sea la que se implemente, va a funcionar de manera correcta si no es justamente aplicada de manera corresponsable. Y eso debe de quedar muy claro. Las medidas que implementa el mecanismo en ningún momento tienen la intención justamente de generar una situación social, de paliativo social o de ayuda social hacia nuestros beneficiarios. Tiene única y exclusivamente la finalidad de proteger a la persona
Y esto tiene que entenderlo tanto el beneficiario como la autoridad. Tiene que ir de una manera corresponsable en la aplicación de la medida para que esta pueda ser implementada de manera eficiente e idónea. Otro de los factores que también han generado el incremento de personas beneficiarias hacia el mecanismo, pues es justamente la visibilización que ha tenido el mecanismo y el acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil, así como con el gremio periodístico, donde a través justamente de espacios como este es que estamos platicando sobre qué es el mecanismo, porque a pesar de que llevamos 10 años de funcionamiento, es todavía un tema que no se conoce ni por autoridades, y eso es muy triste de decirlo, no se conoce justamente por autoridades y no se conoce tampoco por el gremio ni periodístico ni de defensores de derechos humanos. Es importante que ustedes